Y hola chavos, ¿qué es lo que tal, chavos? Pues bueno, pues como puedes ver, ya le he enviado todos los monitos a nivel 30 y ahora te voy a hacer un speedrun de cómo aliviar este hasta el nivel 30. Y hola chavos, ¿qué es lo que tranza mis chavos? Pues bueno, vamos, estamos aquí en el episodio ya número 5. Fíjate, nunca había durado tanto esta serie como hasta el día de hoy. Siempre se terminaba esta serie en el capítulo número 5 y ya terminábamos en Arañas 3. Pero bueno, como pueden ver, yo ya tengo aquí mis monitos. Tampoco tardé tanto. Como pueden ver, este tardó 2 horas 40. Este tardó 2 horas... Oye, tardaron exactamente lo mismo. 2 horas 40, 2 horas 27. Este subió más rápido. Y este pues llevamos un día 3 horas. Y este ni lo vamos a contar. Casi 8 horas para subirlo al 70. Pero este no lo vamos a contar, ¿no? Lo vamos a tomar como si fuera un monito de los niveles 30.
Aunque estoy viendo que me va a perjudicar porque lo que vamos a proceder a la procedencia a hacer el día de hoy, lo más seguro es que lo termine borrando y para el próximo video ya tengo otro monito nivel 30 aquí. Porque pues como no voy a tener equipo de Sura para poder farmear con este, lo más seguro es que lo termine borrando. Ya haré un video de cómo borrar personaje porque también me lo han preguntado mucho. Así que bueno, vamos acá. Bueno, antes de procediendo con el procedimiento metinero, quiero dejar algo bien en claro. Y es que, porque mucha gente me manda mensaje al Instagram diciéndome: Choforo, güey, pongo los anillos en 50 millones, no se me venden. Choforo, puse los anillos en 45, no se me venden. Choforo, puse los anillos en 35 y no se me venden. Yo, ahorita te voy a decir, mis anillos yo los vendí en 30kk. Cabrones. Y siempre he explicado yo esto cuando hago guías. Los primeros en ver los videos son los que más aprovechan lo que muestro en los videos, ¿no? Es decir, que cuando yo te muestre algo, no esperes encontrarlo al mismo precio que yo te lo estoy mostrando. Porque ¿cuánta gente ve los videos? ¿Cuánta gente crees tú de esa gente que ve los videos va a hacer exactamente lo mismo? Obviamente la ley y la demanda. Va a haber mucha gente haciendo eso y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Cada que saque una guía, una forma de hacer yang, una forma de leveo, una forma de cualquier cosa, siempre va a haber mucha gente haciéndola. Siempre. Hasta el grado en que ya no sea rentable para nadie. Cuando eso pase, espérate un tiempito y luego va a volver a ser rentable. Ya te lo digo yo por experiencia 100%, porque todo mundo va a ver que ya no es rentable y todo mundo va a dejar de hacerlo. Entonces ahí es cuando tú estás checando los precios nomás. Estás checando los precios para saber cuándo hacer cada método diferente. Por eso estoy enseñando diferentes métodos, porque a veces uno renta más, a veces otro renta más, a veces otro renta más. Pero bueno, el que te voy a enseñar el día de hoy, renta siempre. Renta totalmente siempre. Así que bueno, como puedes ver, estoy aquí con mi monito y tengo nada de ya. En los 4 anillos, pues fueron 120kk porque los vendí en 30, porque el más barato estaba en 35 y había demasiados anillos en el mercado. Los refinados volaron, así, literal, volaron en 4 millones por 200 cada uno. No tengo idea del precio de cuánto estén ahorita. La verdad, no tengo idea. Por cierto, aprovecho el book para invitarlos a Twitch, donde hago directos pues todos los días. Y como pueden ver, aquí está lo de los puntos del canal, que aquí está lo del guantecito, aquí está lo de códigos de regalo, que son códigos de regalo que me regala Gameforce. Y pues por canjeos se lo doy al que lo canjee, pues para evitar que venga cualquier extraño simplemente a pedir códigos, ¿no? Saludos en modo loca, sube mis ítems, que esto es que yo hago una subida con 8 cuentas y tiro tus propios ítems en una subida al herrero de gremio, ¿no? Que esto ya lo veremos en las guías. Para los que quieren jugar en Iberia, pues aquí pueden canjear cuenta con acceso a Iberia o a la Rael. Ahí si me quieren ver haciendo un directo con peluca, pues aquí directo modo loca. Juega a lo que yo diga, si quieren que juegue otra cosa. El VIP por un mes, que es para que no te salgan anuncios. Levéame al nivel 50, levéame al 61 y levéame al 75 y próximamente levéame al 90. Así que bueno, viernes, sábado y domingo los directos duran aproximadamente 6 horas, pero son de IRL, no son de Metin 2. Esto lo estoy haciendo nada más para completar tiempo con Twitch y por si quieren ponerse a farmear mientras yo esté haciendo, pues ahí mi negocio, ¿verdad? Que prácticamente ustedes se benefician viendo los directos, mientras yo me beneficio de que pues haya más interacción en el chat, haya más viewers, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí. Bueno, como pueden ver, sí, ya lo han de haber notado, yo tengo aquí mi armadurita más 9. Como les dije, entre todo lo que vendí, saqué más o menos como 2 won y cachito, 2 won 10kk, 2 won y algo así. Y bueno, ahora sí, ¿en qué hay que invertir el yang a mi punto de vista? Y bueno, lo tienen que invertir si quieren seguir la serie al pie de la letra, ¿no? Nada de que, no, yo no, haz lo que te dé la gana, pues entonces, haz lo que te dé la gana. Yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer y así que hazlo, cabrón. Y cállate, cabrón, cállate. Bueno, me he comprado este brazalete en 50kk. Tiene 10 del fuego, que sí, que lo ideal sería uno con 15, ¿verdad? Pero pues somos pobres. Si tienes la facilidad de hacer más yang, porque mire, ya te digo yo que hay gente que me ha dicho que hasta tiene 10 won ya, vendiendo refinados, vendiendo fragmentos, haciendo todo lo de la guía. Ahorita a este punto ya tienen 10 won, el que me ha dicho que tiene más.
O sea, esto es una locura, cabrón. Que bueno, tampoco es imposible, ¿no? Porque si yo me pusiera aquí en modo tryhard extremo, haciendo minerales y haciendo todo y jugando todos los días al 100% con este personaje, porque este nada más lo uso para la guía, pues quién sabe qué tuviera, ¿no? Pues bueno, tengo este brazalete que me costó 50kk, más o menos uno con 15 al fuego, anda entre 5 y 8 won, más o menos. El mínimo en 5, si lo encuentras más barato, rebátalo de la tienda. 1,10 anda entre, lo muy caro va a ser 1.5. Por muy caro que digas tú, mira, me lo encontré demasiado caro, porque a lo mejor es de nivel 33, que ese te da a absorber HP, y bueno, podría ser que ese te lo encuentres en 1.5, un won más o menos. Y pues ya barato, 50 o bueno, menos, ¿no? Obviamente. Compré esta armadura en un won, tiene 15 al fuego, no tiene ningún otro bonus. Lo único que vamos a ocupar es el 15 al fuego. Igual el brazalete, no importa qué brazalete sea, mientras te quede y tenga 10 o 15 al fuego, como aunque sea único bonus, no vas a ocupar. Ya olvídate los que eran viejos de la vieja escuela del Metin. Ya, olvídense de todo lo que sabían. Olvídense de todo lo que sabían, porque ahorita ya es otro pedo ahorita. Escudo inmune, aquí no vamos a ocupar. Normalmente lo necesitamos, pero no vamos a ir a arañas 3. Vamos a ir a arañas 2 a terminar de hacer Yang para completar lo que nos falta, ¿no? Para ahora sí estar full e irnos a arañas 3. O a lo mejor pues dejamos el autocasa en arañas 2 y pues hay que vaya elevando solito al 75 el mono. Y bueno, ya iremos viendo eso. El casco sí es algo caro. El más barato que vi con 10 del fuego estaba en 2 won. El más barato. Y de hecho era el único, porque ya después de ahí había uno con 10 más 9 del 21 dopado con 5 won. Y el único feo, por así decirlo, era ese que tenía 10, que era el nivel 41 y bueno, estaba en 2 won el más barato, ¿no? Así que pues hay que comprar uno de esos. Y el más barato con 15 estaba en 7 won. El más barato con 15 en 7 won. Que bueno, ya eso es ir full, ¿no? Nosotros nos vamos a conformar con 10. Con 10 del casco, 10 del brazalete. El collar más 9 está en 2 won. No importa que no tenga bonus. Me compré estos zapatos que estaban en 40kk, que está el más 9. Y lo único que ocupamos son los 10 del fuego. Y pues más nada, ¿no? Pendientes, no voy a priorizar pendientes. Cosas que hay que priorizar en esta semana, porque también quiero aclarar que a lo mejor tú estás viendo este video, no sé qué día, pero yo lo estoy grabando un día 14 de marzo. Para que se hagan una idea, cuando vean este video, y no piensen que yo las cosas las estoy haciendo de un día para otro. Por eso es que estos videos tienen un retraso como de 3 días, ¿no? Porque ya primero grabé los primeros 2 capítulos y luego ya subí el primero y edité el segundo, grabé el tercero, subí el segundo, edité el tercero, grabé el cuarto y así sucesivamente, ¿no? O sea, para que me entiendan más o menos cómo estoy haciendo esta serie, por si me llego a quedar sin tiempo más que nada. Por eso les estoy dando entre 3 y 5 días más o menos de tiempo a esto, ¿no? Así que bueno, como les dije, cosas que hay que hacer. Por cierto, también me dijeron que estos collares ya no valían nada. No he ido a ver la tienda a ver en cuánto están, pero bueno, al rato vemos cuánto están eso, ¿no? Bueno, cosas como les dije, cosas que hay que hacer diariamente, que viene siendo esto de aquí, que es primero que nada priorizar la misión del caballo. Que yo no estoy haciendo la misión del caballo a diario, porque no estoy jugando a diario, no estoy grabando a diario. Entonces lo que voy a hacer a partir de hoy es que, mira, ahorita voy a hacer la misión del caballo esta, ¿no? A partir de hoy únicamente voy a hacer la misión diaria, pero a lo mejor los meto todos en un solo video. O sea, todas las misiones, todas en un solo video. Y ahí se van a dar cuenta realmente cada cuántos días de juego estoy jugando. Porque ahí se va a ver cuántas misiones de caballo hice en un solo video. Y van a decir, a la verga, pues sí, este cabrón hizo como 5 misiones de caballo en un solo video. Y pues no se pueden en un día, ¿no? Así que bueno, quiero aprender a montar. Y aquí nos mandó hasta acá hasta abajo. Así que bueno, hay que darle a este chavalón. Vamos a meternos la poción esta correnchinga y nos vamos a proceder a la procedencia de ir caminando hasta este puntito y rezarle a Diosito Dragón porque nos acepte a la primera, porque hoy sí que vamos a tardar, ¿eh? Hoy sí que vamos a tardar. Aunque bueno, para ustedes el video no va a durar más de 1 hora, que por cierto, en el video pasado ahí... Pero güey, no mames, güey, me robaste media hora, güey. Dijiste que los videos iban a durar 1 hora, güey. ¡Cállate, cabrón! Pues no alcanzó porque le invertí más tiempo al tema del leveo, al tema del farmeo y todo eso, más que al video en sí.
O sea, todo el tiempo que le pude haber metido al video, se lo metí más al leveo y al farmeo y todo eso, ¿no? Que anduve haciendo, o sea, en la buscación y todo eso se me fue mucho tiempo. Entonces, pues a lo mejor hay videos que van a durar media hora. También me dijeron que estas madres están en 300k, los de estos con más estos. Y bueno, espérense ahora que haya... Oye, por cierto, no he visto yo lo del evento de Pascua, ¿eh? Se me hace raro, porque en el evento de Pascua, recuerden que estas chingaderas de ahí, se devalúan totalmente por el tema de que, pues, salen de los huevos de Pascua, salen los laicos. Así que bueno, vamos a darle a este chavalón, aceptar las misiones, porque pues al rato voy a hacerlas, ¿no? Que lo más seguro que esta las haga AFK. Como dije, hay misiones que voy a hacer AFK, como la de brazaletes de plata, como... Bueno, que esas ya las hice, brazaletes de plata, los collares, y esos ya las hice. Está, de hecho ahorita nomás las voy a entregar, güey, porque ya están hechas todas. Nomás voy a entregarlas, porque hay cosas que a huevo las tengo que hacer en video, porque pues me pueden dar bonos buenos o algo así. Y pues, lo van a decir, no, Choporo, eso no te salió, y bueno, ¿no? Resultados de la prueba del cuaco. Ya hasta me había pasado, ¿no? Dice que el resultado falló. Bueno, qué raro. Vamos a darle de nuevo, y ahora nos mandó hasta acá, hasta abajo, en nuestro pescador favorito. Que por cierto, ahorita espérense con lo del pescador, porque este video viene algo cargadito. Viene algo cargadito de sabor, de otras formas de hacer Yang. Rellegamos al puntito siniestro y nos regresamos para la City. Vámonos ahí. Ok, intento número 2. ¡Ah, perro! Ya va a nivel 3 de 10. Y bueno, como les dije, esto lo voy a estar grabando a diario, cada 20 y tantas horas. Que por cierto, voy a ver si me dice en cuánto tiempo. En 21 horas, bueno, 22 horas, ¿no? Así que 22 horas nos vemos aquí. Ahora sí, ¿por qué les dije yo que era muy necesario tener todos los personajes de esta cuenta nivel 30? Ahí les va. Aquí está el señor pescador. Abrir la tienda, tú te compras una cañita de estas. Compramos aquí 200 gusanitos. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de dentro. Qué rico gusanito. Ay, perdón. Bueno, compramos uno de estos. Y ahora sí, fuga la tortuga. Esto lo que hace es que te avisa. Esto te avisa que vas a pescar. Y es muy, muy útil. Le picamos a la letra L. Por cierto, no he enseñado cómo configurar el chat, ¿verdad? Ahorita que estoy viendo que traigo todo el cochinero ahí, porque como pueden ver, el chat lo tengo oculto yo, porque luego ahí salen los bots cada rato vendiendo Yang. Bueno, le damos Enter. Le damos aquí en añadir pestaña. Venimos aquí, le damos en configuración. Venimos aquí y le ponemos que le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner sistema. Y aquí le vamos a poner que únicamente nos muestre lo que viene siendo el sistema. Obviamente, que nos muestre lo del sistema. Espérate que aquí ya ando configurando mal esto. Ahora sí, que este es el 1. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle System. Le vamos a dar Enter y se nos va a cambiar el nombre aquí a Sistema. Ahora, aquí en el sistema le vamos a quitar todos estos. Le vamos a dejar nada más el de Sistema. Y le vamos a dejar que nos aparezca lo de la experiencia, objetos, moneda y bueno. Le damos guardar y ahora únicamente aquí nos va a salir la experiencia, los objetos que recojamos, el Yang que recojamos, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con sistema, ¿no? Ahora vamos aquí al general y le vamos a poner en ajustes. Le vamos a poner que aquí nos aparezca. Espérate que ya la cajeté aquí, ¿no? Venga. Le vamos a poner que aquí, en general, nos aparezca el chat general, el chat de grupo, el chat de gremio. Mira, aquí en el general le vamos a poner todo, pero le vamos a quitar lo del sistema. Le vamos a quitar lo de la experiencia, lo de objetos y lo de la moneda. Y bueno, ¿no? Ahí está. Ahora me va a salir puro chat aquí. Y pues bueno, ahora sí, nos va a salir nada más todo lo del chat siniestro. Y pues ya está. Y acá pues todo lo del Yang. Y así no andamos valiendo calzón con que aquí queramos leer el chat y nos aparezca ahí Yang, un cochinero en el inventario, ¿no? Bueno, por cierto, esto me lo han preguntado algunas veces. ¿Cómo se sube al caballo? Porque he visto que hay gente que viene y le da clic al caballo y le da en montar. Y para desmontarse, le da aquí arriba para desmontarse. Me ha tocado que así le hacen, porque me ha preguntado, Choporo, ¿cómo le haces para bajarte y subirte más rápido al caballo? Le picas Control G, güey. Control G para subirte, Control G para bajarte, Control G para subirte, Control G para bajarte. Para guardarlo es Control B. Y para invocarlo, pues lo invocas con la pintura, con el libro que tengas. Depende en qué tecla lo pongas, pues lo puedes invocar. Por ejemplo, yo lo tengo en el segundo cinturón, que es Alt. Para el segundo cinturón es Alt.
y le pica la tecla en el que lo pongas, ¿no? Si lo pones en el F4, F3, F2, F1, yo lo tengo en el 4, así que nomás le pico al 4. Es para cerrar eso, es para cerrar eso. Y ya si lo quieres ver bien pro, pues le picas un montón de veces y pum, ahí te sale, ¿no? Ok, ahora sí, le ponemos a la letra L, le ponemos aquí donde dice información y lo guardamos por aquí, lo hacemos un poquito más grande porque eso nos va a beneficiar. Nos cambiamos el arma. Por cierto, se me anda olvidando una cosa. Ponemos esto de la pesca en alguna tecla, la que tú quieras, y ponemos los gusanos en otra tecla. Si lo quieres hacer con el mouse, pues lo haces con el mouse, ¿no? Bueno, espérenme que se me anda olvidando algo pero muy importante. Es que hay que comprarnos otra armadura mórbida y perturbante, ¿verdad? Claro que por supuesto que de luego que Simona la mona. Cualquier armadura que tú quieras, es temporal. Yo voy a agarrar esta, la que te dé la gana. La que te dé la gana, tú tráetela y ya está, ¿no? Con que te quede, obviamente. Entonces ya vienes para acá tú, te pones aquí con el pescador mórbido y perturbante y le picas a, depende de donde lo hayas puesto, yo lo puse en el F4, ¿ves? Me sale que no, porque no he puesto el cebo. Entonces le picamos F3 y luego le picamos F4, ¿no? Se nos va a abrir aquí un panel. Aquí hay que picotear este pescado cuando este círculo se ponga en rojo. Entonces venimos y le picamos ahí. Porque anda un poco oxidado en la pesca. Tranquilos, tranquilos. Esto es parte del proceso. Como puedes ver, dice que perdí el cebo. Vuelves a picar F3. Le picas el F4 de nuevo. Y ahora sí, ¿no? Bueno, como puedes ver, aquí me sale, has enganchado gusano en el cebo. Pero no me sale absolutamente de qué es lo que yo he picado. Porque no me he leído esta cosa de aquí del diablo. Ahora, si yo me fumo esto y le pico F3 y le pico F4, nos va a salir aquí, algo ha mordido el cebo, pero no puedes ver qué es. Cuando te salga eso, lo cierra directamente, se acabó el rollo, ¿no? Algo ha mordido en el cebo, no sé qué es, lo cierras. ¿Por qué? Porque nunca te va a dar nada, Ibe. Nunca te va a dar nada. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando aquí, en esta situación? Pues bueno, si te llega a salir un pescado de los buenos, y ustedes se han de preguntar cuáles son los pescados buenos, pues bueno, eso ya lo explicaré más detalladamente en la guía de la pesca, ¿no? Pero bueno, si te llega a salir un pescado bueno, en este caso sí les voy a hacer un leve resumen. Una llave, un carpa dorada, una llave de ninfa o cosas así por ese estilo, que ya te digo yo que no te va a salir con una caña de estas, ni de chiste te va a salir, porque para eso ocupamos el libro de pesca, que eso ya lo explicaré cómo conseguirlo free en la guía de la minería, ¿no? Lo que realmente ando buscando yo aquí es que me salga el pez dorado, ¿no? Que se te sale una vez por día. Entonces hay que darle y aquí me sale que no sé qué piqué. Porque ese pescado lo que nos puede dar nos puede dar perlas, blanca, roja o azul. O nos puede dar una almeja. Y mira, yo esto lo he hecho mucho. Hay gente que te dice que te puede dar hasta la caña de carbono. Y bueno, ¿no? Ya depende de cada quien, si cree o no cree, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué yo me traje esta armadura? Porque como puedes ver, tarda mucho en castear. Y ahí viste que le arranqué el casteo directamente. O sea, le corté el casteo. Mira, como puedes ver, mira, me la pongo la otra y vámonos, directamente ponemos el otro. Y así no nos tardamos. Aunque muchos van a decir, son unos segunditos, choforo. No, de segundito en segundito. Si vamos a estar un buen ratito aquí, se hace bastante tiempo, ¿eh? Entonces, cualquier tiempo que nos podamos ahorrar, pues bienvenido sea, ¿no? Así que bueno, más que nada aquí hay que darle hasta que salga. Esto es diario, para el que quiera, digo. Pero bueno, yo le aconsejo que lo haga, ¿no? Hasta que nos salga aquí el pez dorado. Se supone, según mis cálculos matemáticos choforianos, que antes de 50... Mira, voy a agarrar ese tinte a ver si me lo da para ser único y diferente y estar pelirrojo, ¿verdad? Aunque los pelos de los... Bueno, no vamos a hablar de eso, dijo mi mamá, ¿no? No me lo dio, chingado. Entonces, bueno, hay que picar hasta que nos salga el atún dorado. Atún dorado debe de salir aquí. Y pues bueno, hay que sacar ese sí o sí. Como puede ver aquí, esto me está estorbando porque esta ventana desgraciada siempre sale aquí. Y pues bueno, ¿no? Ahorita que me salga el atún dorado, pues ya le voy a mostrar que hubo quién anda ahí. Aunque bueno, yo ahorita estoy haciendo esto. Pero otra recomendación es que a lo primero de perdida pesquen todos los peces hasta que te suba la caña por lo menos a +4. Porque se nota bastante. A +4 la caña se nota demasiado, que si estuviera pues +0, ¿no? ¿Cómo se sube la caña? Pues la caña se sube pescando. Mira, aquí he sacado un tintecito marrón y bueno, no se nota mucho la diferencia, pero bueno. Bueno, ahí salió, atún dorado. Vamos a ver y espero y no se me vaya este desgraciado, porque anda un poco oxidado. Y aparte que aunque le dé las 3 picoteadas, puede que se te vaya, ¿no?
Como puedes ver, se me fue el desgraciado. Así que continuarle hasta que vuelva a salir el atún dorado. Ahí viene de nuevo, ahí viene de nuevo. Y dice que, y dice que, y dice que... Volvió a fallar, pero bueno, ya llevamos 2 puntitos, porque ahorita saqué otro tinte. Aquí, el rubio. Fue para pintarme el pelito güero acá, ¿no? Y parecer el chango güero ahí. A ver, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Y dice que... ¡A perro! Bueno, aquí hay varias opciones. Si le das liberar, te puede dar una perla roja, azul o blanca. O almeja. Si le das cortar en 2, te puede dar una bonificación. O puede ser buena o puede ser mala. Te puede dar fuerza contra monstruo, o te puede dar experiencia, o te puede dar doble yang. Creo que esos 3 son los únicos que me han salido a mí. Si lo usas como cebo, no te va a dar absolutamente nada. Nomás se va a poner como cebo y ya está, ¿no? Al menos la única vez que yo le he dado es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy a dar aquí en liberarlo. Y como puedes ver, me sale el atún dorado, da un salto enérgico y te moja al caer al agua, ¿no? Puf, tu armadura está empapada y pues, bueno, como puedes ver, me dio un bufo negativo. Me dio velocidad de movimiento, menos 50% y retardo. Durante 5 minutos. Ahí me sale que 3, pero fueron 5 minutos porque me hablaron y bueno, ¿no? Entonces, me dio este bufo negativo y aunque cambie de personaje, el bufo va a seguir ahí hasta que no vuelva... Hasta que no pase el tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, eso era nomás para que vean que te da bonificaciones negativas o te puede dar bonificaciones buenas, ¿no? Entonces, vamos a venir acá. Vamos a meter la caña, los gusanos, y como les dije, en menos de 50 gusanos ya tenemos que tener la recompensa. Y cambiamos de personaje. Bueno, la armadura también, obviamente. Esta pues no, pero aquí tenemos 2. Con esas se van a armar el asunto, ¿no? Bueno, aquí hay un problema. Que este chavalón pues se sura, ¿no? Así que bueno, como pueden ver aquí tengo yo la caña de pescar y tengo aquí los peces. Pero bueno, como les dije, este personaje lo más seguro es que lo termine borrando. Porque como pueden ver aquí me va a estar perjudicando por el tema de las armaduras. Que no voy a poder ponerle las armaduras. Y bueno, ¿no? Así que vamos a darle allá. Se me olvidó comprar esta chingadera, pero lo voy a picar porque no voy a hacer, y va a hacer que a la primera me vaya a salir el pescado dorado y donde lo cancele y me salga que no. Bueno, mira, me salió aquí un pescado, qué bueno para hacer la prueba. Si el pescado le damos clic derecho, se puede ir con San Pedro o nos puede dar una espina. Pues bueno, el cadáver putrefacto del pescado, ¿no? A abrir la tienda, aquí venden lo que viene siendo la hoguera y vamos a comprar otro de estos. Vamos a ponerle aquí la letra L. La hoguera es para cocinar los peces. Lo puedes cocinar vivo o lo puedes cocinar una vez que ya lo petateaste, ¿no? Yo te recomiendo, bueno, esto ya lo voy a mostrar en la guía de la pesca. Como puedes ver, esto me da 180 SP que no me sirve para nada, pero bueno, hay pescados que vale totalmente la pena chamuscarlos ahí, ¿no? Pues de momento no. Ahora sí, vamos allá hasta que me salga el pescado dorado. Ahí salió este chavalón y dice mi chavalón, era la primera. Ahora sí, cortar en 2 y dice que me dio almejita. A huevo que sí. La almeja la podemos abrir para sacar una perla, pero no, prefiero el yang. Y esto nos dio, que bueno, el salmón petateado, ¿no? Así que bueno, vamos y metemos la caña, metemos todo esto y bueno, ya tenemos una almejira que pues bueno, como les dije, al rato voy a ir a ver los precios para que vean ustedes cuánto valen las perlas y cuánto valen las almejas, ¿no? Que ya les digo yo que esta almeja la voy a vender, no la pienso abrir porque pues es yang. Recuerden que ahorita lo que podamos vender, lo vendemos. Nada de que no, me la voy a jugar a abrirlo. No. Y pues bueno, continuamos con nuestro plan maestro mórbido y perturbante. Esto lo cerramos y bueno. Yo creo que el otro mono, el primer personaje, traía muy mala suerte, porque mira, estos luego me salieron y dice que cortar en 2 y me dio nada. Bueno, aquí dice, te vas con la mano vacía, no había ningún tesoro en las tripas del pez. Bueno, F en el chat. Pues sí, puede pasar, muy seguido, porque normalmente 2 de cada 5 personajes te dan recompensa, ya mala suerte, 1 o ninguno. Bueno, cortar en 2 y dice que tampoco me dio nada el cabrón. Por cierto, se me olvidó mencionar algo. Cuando la caña llegue a 10 puntos de 10, vienes y se la arrastras aquí al pescador como si fuera el herrero para que te la mejore a más 2. Y cuando llegue a 20 puntos de 20, la tiras con el pescador para que te la suba a más 3. Y cuando llegue a 30 de 30 y así sucesivamente hasta que llega a más 20 debe llegar. Pero bueno, ahí me avisas cuando lo hagas más 20, ¿no? Cortar en 2 y dice que... Tampoco me dio nada, desgraciado. ¿Pero tú qué? Y pues bueno, nomás logramos sacar una almeja, pero bueno, algo suma, ¿no? Algo suma, porque a lo mejor esta bonificación fea que traigo aquí, que todavía no se me quita, me pudo haber dado pues alguna perla o alguna almeja o algo bueno, ¿no? Así que bueno, ahora sí,
vamos a proceder a la procedencia. Primero que nada, estas botas son buenas cuando eres nivel bajito para la City 2 y todo eso. Y bueno, tampoco son muy buenas que digamos, pero por tirarle algo al herrero, vamos a tirárselas para que vea el herrero y diga, oh, pero esto qué, oh, perro, toma que te la fallo, choforo, toma que te la fallo. Pues para que sienta el herrero que hizo su gracia el día de hoy, ¿no? Es decir, que diga, mira, te la rompí, choforo, te la rompí, güey. No las quería, güey, no las quería, pero bueno, la neta sí las quería, güey, son 10 de flecha. De hecho, esta me sirve más que estas, güey, pero... Y pues bueno, aquí, más que nada, ya lo que procede de aquí de en adelante, del punto en el que estamos, ya nada más es irnos pues a la City 2. Van a decir, otra vez a la City 2, pues no hay más, no hay más. Tenemos que ir a la City 2 hasta que tengamos equipo suficiente con resistencia al fuego para irnos a arañas, aliviar al 75 y ahora sí empezar a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Porque pues eso de ir al valle, eso de ir al desierto, de ir a montaña, eso no lo podemos brincar completamente porque a mi punto de vista esos mapas son mapas inútiles, cabrón. O sea, son mapas para la gente que está atorada, para la gente que está estancada, ¿no? Ya al 75 pues ya podemos hacer muchísimas más cosas. Y bueno, sí podemos brincarnos del 35 hasta el 75 en un solo día. Claro que podemos hacerlo. Pero primero hay que estancarnos un buen rato aquí. Porque para ir al desierto ocupamos equipo con HP. Cosa que no voy a gastar en comprar equipo con HP ni de chiste. Porque eso no es algo que me vaya a beneficiar mucho. A lo mejor así de temporadita sí, ¿no? Para ir al valle ocupamos igual equipo con HP o equipo con resistencia a flechas, cosa que no voy a invertir en eso. Y para ir a montaña, no, pues en montaña está un poco más complicado porque los metines del 65 pues están más difíciles y los metines del 55, eso sí que podríamos, pero tendríamos que llevar un poquito de resistencia al viento, cosa que tampoco voy a invertir en equipo de resistencia al viento porque está muy caro y es algo que no vamos a ocupar de momento, ¿no? Así que olvídense de todo lo demás. Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo. Está totalmente libre de hacer lo que le dé la gana. Pero yo no. Yo lo que voy a hacer ahora, a partir de hoy, es metinear como un enfermo en la City 2. Minar como un enfermo en la City 2. Y pues hacer todas las formas que ya les mencioné. Hacer los fragmentos con lo que me vaya saliendo los metines. Y todo eso. Aquí en la City 2 hasta que logre tener, ojo, objetivos de esta semana. Conseguirnos armadura con 15 al fuego. Eso es lo más fácil de conseguir y lo más barato. Armadura con 15 al fuego. Ya sea más 0, aunque sea más 0, te sirve. Y aún así sea la de level 0, ¿eh? Entonces bueno, armadura con 15 resistencia al fuego. Brazalete mínimo con 10. Casco mínimo con 10. Escudo, da igual el escudo que tengas. Pendientes, da igual los pendientes que tengas. Collar, este mismo collar, pero más 9, limpio. Ya si lo quieres comprar dopado o doparlo tú, pues bueno, lo consigues con bonus. O si no, pues no es obligatorio. Los zapatos, pues ya los tenemos, que son los de 10 del fuego. Y con eso, pues ya tendríamos equipo suficiente para podernos ir a aliviar arañas 2. Y tampoco crean que vamos a poder acá a la máxima potencia y la chingada. No. Eso es para aliviar en modo humilde. Recuerden que esto es una serie modo humilde. No es una serie pro de la Minecraft. Porque si no, imagínate, ya me hubiera dopado todo con MD. Ya tuviera todo a la máxima potencia. Pero no todo mundo podemos cargar de R's. Así que bueno. Beta de ébano. Excelente servicio. No encontré metín, pero encontré una beta de ébano. Y recuerden que estas valen 5.5. Bueno, valían. Ahorita no tengo idea cuánto valgan. Pero bueno, vamos a vetearla, ¿no? Objetivo de este video. De este video digo porque del día de hoy no creo, porque no creo que en un día lo vaya a hacer. Pero bueno, este video, demasiadas partes, pero en un solo video, ¿no? Obviamente. De diferentes días, quiero aclarar. Conseguirnos 2 won o por lo menos 3 won para el casco. 3 won. 2 won para el collar serían 5 won, lo que a nosotros nos haría falta en este momento porque pues ya compramos la armadura, el brazalete y los zapatos, ¿no? Así que objetivo de este video es conseguir 5 won a base de minería, a base de metineo, a base de fragmentos, etcétera, ¿no? Aquí llevamos 27 con la chamana de esto, ¿no? Así que bueno, quería hacer yo lo de la alquimia, pero yo no puedo porque estoy estancado con ese mono nivel 70 que tengo en la cuenta. Así que lo más seguro que para el próximo video ese personaje lo termine borrando. O sea, que ya esté borrado y aparezca ahí un guerrero nivel 30, ¿no? Y bueno, voy a poder hacer otro anillo, otro brazalete, etcétera, etcétera, ¿no? Como mencioné en el video pasado, si te quieres dedicar full a la minería,
la forma más fácil de hacer minerales caros es en la City 1, güey, porque ahí salen puro mineral del caro. Sale el de cobre, sale el de oro, sale el de plata y sale el de madera, güey. Creo que son los únicos 4 que salen allá. Bueno, y sale el de diamante, que ese también es caro, ¿no? Creo que son los únicos que salen allá y pues son los más caros, ¿no? Así que recomendación, si te quieres dedicar full a la minería, en la City 1, que es la forma más rentable pues de hacerlo, ¿no? Mira, aquí agarramos doble 120 porque era el otro, el de la chamana también, pero pues esperé que se le quitara el nombre porque se me olvidó darle grupo siniestro y ahora le voy a dar grupo y ya está, ¿no? Entonces, con otra cuenta alterna te haces un metinero nivel 1 si quieres, y con ese metinero, en lo que tú vas buscando betas y te llegas a encontrar un metin, pues lo rompes con el metinero nivel 1 y así sucesivamente hasta que no pase del nivel 20. Lo dejas ahí, el mejor metinero de la City 1 vendría siendo un nivel 15, que pues a ese nivel te puede dropear el del nivel 5, el del nivel 10, el del 15 y el del 20 y el del 25. Así que metinero para la City 1 nivel 15. Que bueno, eso yo no lo voy a hacer, claro, porque yo quiero aquí aprovechar a la máxima potencia todo, ¿no? Todo. Bueno, con esta beta tuvimos un poco de mala suerte, entre comillas, porque hemos sacado 306. Que bueno, si lo tomamos en cuenta, aquí vendrían siendo 7, entre 7 y 8 kk en esto. Porque estas estaban en 5.5, así que la mitad de 5.5, pues bueno, ¿no? Entonces, no nos fue tan mal con esa beta, al final de cuentas, pero bueno, suponiendo que no han bajado de precio, cosa que lo dudo completamente, pero bueno. Aunque bueno, tampoco es que la gente como que le da hueva a la minería. ¿Quién sabe por qué? Por eso es que la minería está tan cara. Y también le da hueva a la alquimia. Por eso es que la alquimia está tan cara, güey. Porque la gente quiere todo rápido, loco. Quiere todo a la de ya. Dice, no, yo quiero ir a matar un mob y pum, hacerme multimillonario. No, pues no, cabrón. Las pinches cosas en el Meti no son así, loco. No, todo va a su pasito, a su tiempo y todo eso. Bueno, aquí nosotros nos podemos poner a farmear lo que viene siendo la alquimia. Que bueno, aquí hay que farmear. La primera vez hay que farmear los 10, que no los farmeé el otro día. Así que bueno, hay que juntar mobs y bueno, y por la chamana. Pues yo una vez le doy una leyenda a la chamana, ¿no? Que bueno, entre el nivel 30 y el nivel 35, aquí es donde sale más rentable venir a hacer los fragmentos morbidos y perturbantes. En la chamana me quedaron 34 capas, vamos a usarlas pues para aliviar aquí, ¿no? Para aliviar no, para fragmentar más bien. Que bueno, la chamana se va a morir, pero pues no pasa nada, ¿no? Aprovechamos las capitas mórbidas y perturbantes para fragmentar. Aquí lo que hace la gente es que viene con arqueros, porque obviamente es más fácil con arqueros, pero en algún futuro para lo que nosotros vamos a ocupar los monos, no nos van a rentar hacer los arqueros, así que mejor hacemos puros guerreros. Pero si lo que quieres es hacer pura alquimia, que bueno, eso ya lo mostraré en algún otro video, pues sale más rentable hacer puro arquero, ¿no? Si te quieres dedicar full a la alquimia. Pero bueno, formas, si no tienes capas de valor, te voy a enseñar una forma infalible de cómo recoger los mobs bien rápidamente. Es con tu caballo, tiene que ser tu caballo, no puede ser la montura porque la montura tiene un cooldown para volverte a montar. Entonces lo que podemos venir a hacer es darle un golpe a este vato, venimos para acá, le damos un golpe a este vato, nos subimos de volada, porque pues en este nos podemos subir del tirón, no es necesario de esperarnos el cooldown para podernos subirnos al caballo como con la montura sí hay que esperarnos. Si te fijas, de hecho lo estoy haciendo hasta lento, porque todavía estoy traumado con el cooldown de la montura. Pero bueno, vamos a darle aquí, ya juntamos bastantillos y como puedes ver, hay un fragmentito, pendientes de ébano con algún bonifacio bueno, no, bueno. Pues no nos dieron, ¿no? Vamos a dar, mira, ese arco para hacer los fragmentos. A huevo que sí. A ver si me llega a salir otra luna aquí. Mórbida y perturbante, ¿no? Una lunita ahí, para el chavo pudiente. Ok, para el chavo humilde. No, una lunita, nada. No hay nada para el chavo pobre, desgraciado. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Bueno, pues sí que me dieron una luna. Ya decía yo, no, me tienen que dar una luna aquí porque pues soy Chofur, el pro de la Minecraft. Vamos a darle buffercitos a este chavalón para que sí, le metemos una pota correnchinga para que ande corriendo de volada. Y ahora sí, continuamos con el... Pues prácticamente estoy aprovechando el fragmeo en
En lo que le veo a la chamana, ¿no? Y bueno, como les dije, aquí puede levear hasta el nivel 40 el personaje. Y ojo, porque esto es algo muy importante. Porque, así como estoy leveando este mono, bueno, así como lo estoy leveando no, pero así como levié este y todos los demás hasta el nivel 30, puedes levear todos hasta el nivel 40 aquí mismo. ¿Para qué? Porque al nivel 40 pues te dan lo que viene siendo los agregares y los cambios de bonus para armas y armaduras menor al nivel 40. Entonces, si te quieres ahorrar unos centavos en la armadura con 15 resistencia al fuego, pues tú te puedes dopar tu propia armadura, ¿no? Que bueno, al final de cuentas lo vamos a tener que hacer en algún futuro eso. Pero hay formas más fáciles de hacer, o sea, en Arañas 2, obviamente. Para eso tenemos que tener el equipo de fuego. Eso nos va a servir bastante el equipo de fuego, ¿eh? Porque una vez que ya tengamos el equipo de fuego, nos vamos a poder ir a leviar monitos al nivel 40 en arañas para sacarle las bendiciones gratis, para sacarle los cambios y los agregares, para muchas cosas. Entonces el equipo de resistencia al fuego es algo muy importante aquí en nuestro gran camino metinero ninja. Ok, a nuestro gran camino metinero guerrero, ¿no? Que por cierto me faltan de estos. Sí, como les dije, está muy pues tardado sin guante doble drop. Pero bueno, ya verán después, cuando borre el otro personaje, me haga todos los personajes guerreros y les compre el guante doble drop. Ya van a ver ustedes lo rápido que va a hacer, pues hacer la alquimia, ¿no? Obviamente con el guantecito. Que bueno, el cupón de 50 MDs te lo venden en 2 won. Que esos 2 won con la alquimia te los recuperas tranquilitamente. Tranquilitamente te los recuperas, ¿eh? Así que no te preocupes y que no te duela el órgano más sensible del humano, que es pues el bolsillo, en comprar pues un cupón de MDs, ¿no? Inviértele esos 2 woncitos, van a valer totalmente la pena. Ya lo verán en algún futuro. Aunque bueno, 2 woncitos para 7 días, para empezar, ¿no? Y con eso ya compramos más cupones para comprarnos un drop de 30 días, que sería lo ideal, ¿no? Obviamente comprarnos el doble drop con cuponcitos de MDs mórbidos y perturbantes. De hecho no se tarda tanto como yo pensaba, ¿eh? Llevaré unos 10-15 minutos, no pasa de los 20 minutos. Ya llevamos, nos falta uno nada más, ¿no? O ya no salió, no se ha salido. Yo creo que aquí no sale ya, ¿eh? No, cada que junto pues los mobs, la chamana ya subió nivel. Cada que junto los mobs, a excepción de aquí, me estaban dropeando uno, o sea, y ahora pues dice mi compa que pues no, a no ser que me lo dé ese arquero, no, tampoco. Bueno, está raro el asunto. Me lo estaba dando, me lo estaba dando, juntaba, por ejemplo, así como les estoy enseñando, que le pegaba a los mobs, juntaba mi bultito y de cada bultito me salía por lo menos un fragmento. Aunque bueno, cuando es la primera vez, no sé yo si sean ideas mías, pero cuando es la primera vez como que tardan más, como que la primera vez que te piden los primeros 10 para desbloquearte la misión prácticamente, porque pues ahorita que juntemos los primeros 10 después de aceptar la misión, nos va a salir, mira lingüística chunco, ese no lo podemos fumar, mira ya tenemos los 10, como les decía, una vez que juntemos los primeros 10, como puede ver, no se nos hizo, aquí tenemos los 10, no se nos hizo el Cordra Coin, porque hay que ir a la City 1 a continuar la misión, ¿no? Esto nomás lo vamos a hacer una sola vez, esto nomás lo vamos a hacer una sola vez, entonces vamos a la City 1 y le entregamos al compa pues su misión y nos va a dar el Cordra Coin, ¿no? Ya después de aquí, esto se resetea una vez por día, obviamente. Ya, pues depende de dónde sean ustedes, les va a tocar sacar su propio horario, ¿no? En mi caso, pues acá se resetea a las 11 de la noche MX. Y bueno, venimos aquí y le ponemos reunir los fragmentos y te va a dar el Cordra Coin en bruto, ¿no? Entonces, ya después de aquí nos va a decir que nos faltan 4 todavía, que viene siendo poder del ojo del dragón, dice que faltan 4 restantes. Y bueno, vamos y sacamos esos 4, pero ya no vamos a ocupar volver, es decir que cuando juntemos los 10, automáticamente te va a dar uno de estos. Junta los 10 fragmentos, te da uno de estos, junta los 10 fragmentos, te da uno de estos y así hasta que juntes 5 por día. Que bueno, eso ya lo expliqué en el video de la alquimia, ¿no? Si quieres ir a verlo detalladamente, pues bueno, pues esto es una fuente de ingresos, a nivel 50, muchísimo más. Que bueno, me falta todavía explicarla del nivel 50, ¿no? Pero esto es una fuente de ingresos extremadamente recomendable para hacer Yang, Bastante, compas, bastante. Que bueno, como ya les enseñé, como les dije, nomás les voy a enseñar uno, no voy a hacerlos todos. Aquí es donde voy a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo con todos los monitos. Es decir que en el próximo video yo ya debería de tener pues lo que viene siendo 25 Cordra Coin, ¿no? Que son 5 de cada personaje. Esto no los voy a abrir
hasta que llevemos farmeados una semana. Esto lo recomiendo yo que lo hagan cuando ya tengan una semana de 5, es decir, de 25 por día, para que rente, porque abrirlos diarios no te va a rentar, Así que bueno, tarea de la semana, hacerle sus 5 Core Dragons diarios a cada monito, es decir, 25 por día. Y para que no se te haga bulto, te recomiendo ver pues este video que te va a aparecer aquí, que es lo que explico yo cómo hacerlo de esto, qué es lo que vamos a hacer pues en esta serie, ¿no? Pues bueno, vamos a continuar, mira, es lo que iba a decir, vamos a continuar con esto, porque el refinado de esto sí está caro, no sé por qué el mineral no, pero el refinado sí, Mira, mientras me estoy echando esta beta, estoy viendo mi metin allá, mi próxima víctima, ahorita que termine con esta. Bueno, con la chamana sacamos 94 y con el guerrero bueno, ya tenemos 156 aquí, ¿no? No completamos los 200, pero ahí poquito a poquito se va llenando el marranito metinero. Así que bueno, procedemos. Yo iba por el metín, no más que pinche amos. Aquí me encontré un compa y lo más seguro es que se vaya a chingar el metin de allá, loco. Si es que si es metinero de los buenos, lo va a romper ese metín. Si es metinero de los buenos, espero que veas este video, vamos. Si es metinero de los buenos, habrá roto ese metín o ya lo está chingando. Si no, es de los metineros que no vale pija, Es de los metineros. Mira, ya hay doble aquí, el del 30 y el del 30. No, hombre, vamos. Te creía más riata, perro. No, hombre, pero bueno. El que es pro para metinear, es pro para metinear. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Si no, pues no. Pinche chamana, me jodió el drop, loco. Mira, ¿sabes por qué le digo que hay que cambiar de personaje? Porque justo cambié y no alcancé a romper, se me acabó el aureo, no alcancé a romper el metón. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, este me dio... Bueno, pues que me da puro libro feo, loco. No, hombre. Lo bueno es que me tiran 100% la piedra, que son 350k. Y bueno, ahorita no sé cuánto estén, ¿no? Pero bueno, mira, acá está otra beta. ¡Ah, perro! Este es de la buena, loco. Donde esta me dio también los 700 que me dio el otro día la otra. No, hombre, cálmate, cabrón. Cálmate. Me chorrio. Mira, me conformo con que mínimo me dé 400. Porque ya serían ahí, 10 milloncillos, 10 milloncillos ahí. Bueno, con la chamana sacamos 82 y con el guerrero sacamos 86, 168, no nos fue nada mal. Continuamos con nuestra gran aventura metinera. Yo sé que a lo mejor les va a aburrir este capítulo, pero pues así va a ser porque pues no hay otra cosa. Más que nada está haciendo el Yang. Aunque yo podría tranquilamente no grabar todo esto y decir, ¿sabes qué? Pues mira, ya tengo todo mi equipo full resistencia al fuego y lo hice a base de minería, lo hice a base de metineo, lo hice a base de todas las fuentes de ingresos que ya les mencioné. Y luego van a decir... No es cierto, Choforo, porque ya había hecho yo anteriormente guías de este tipo y por eso es que ahora los estoy haciendo así detalladamente, porque luego me cuestionaban que no era cierto, que a lo mejor cuando yo vendía los anillos, yo los vendía en 50 kk y ahorita están en 30 y decían, no es cierto, Choforo, no están en 50, están en 30. Bueno, sí, ya te mencioné, por eso es que estoy mostrando detalladamente en el comercio, porque eso no lo puedo editar yo. En el comercio, cuántos anillos habían cuando yo hice el video y el precio real de cuando yo hice el video. Que las cosas devalúan por el exceso de gente que está haciendo lo mismo, sí, eso pasa muy seguido. Entonces vuelvo a lo mismo. Si quieres aprovechar a la máxima potencia, pues haz las cosas primero. Trata de ver los videos en cuanto salgan y exprímelo, porque todo va a devaluar. Y ahorita te digo, todo va a bajar, ¿no? No porque ahorita 200 de estos estén en 5.5 millones significa que mañana vayan a estar igual en 5.5. A lo mejor ya están en 5, hasta en 3 puede que estén. Es que depende mucho la gente, porque la gente es muy urgida y muy desesperada, sin ofender. Es muy hambriada, muy desesperada, muy urgida y quiere, como ya mencioné ahorita hace ratito, quieren todo a la de ya, güey. Entonces decir, yo quiero vender lo más rápido posible. Me vale madre si esto vale 5.5, yo lo voy a vender en 3 para que se venda rápido. Entonces, ¿qué hace otro que viene? Dice, no, pues están en 3, déjame lo pongo en 2.5. Y luego viene otro, no, pues están en 2.5, déjame lo pongo en 2. Y luego viene otro y así sucesivamente hasta que ya no sale rentable para absolutamente nadie. Mire, este acaba de respawnear porque acabo de romper. De hecho, tengo la chamana parada ahí. ¡Ah, perro! Y aquí vamos a sacar buen Yang. Exprímelo, Choforo, antes que venga. Mira, ahí se ven todos supermetines. Ya no sé qué hacer, si romper esto o romper el supermetines, loco. No, prefiero esto, son 5.5 millones. Aunque de esos 5 metines me pueden salir
Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pues bueno, ¿sabes qué? En lo que estaba limpiando aquí, estoy viendo que está pasando demasiada gente. Así que lo más seguro es que en los otros channels pues ya no haya, porque pues sí me tardé bastante yo en andar haciendo esta cosa del diablo. Así que, bueno, lo de los supermetines es una fuente de yang extra, pero no la voy a hacer yo. Pude haber sacado más con esta beta, pero pues ni modo, no pasa nada. Bueno, de la chamana saqué 84, del guerrero ya ni supe, pero ya tengo ahí 336. Bueno, como les comenté hace ratito antes de que pasara la cosa esa y todo el rollo, ¿no? Esto ya es repetible en lo de la City 2. Ya es totalmente repetible, metinear, hasta yo me estoy repitiendo ya. Y es metinear, matar los arqueros, matar los bestiales, metinear de nuevo, minar, hacer fragmentos, cristales, alquimia y todo lo que se te atraviese, ¿no? Entonces tenemos esta semana para hacernos lo que viene siendo el equipo, no voy a decir que full resistencia al fuego, pero semi resistencia al fuego, ¿no? Que a mí nada más me falta el casco, que de una vez les digo que me va a costar como 2 won, 3 won más o menos, y el collar, que el collar me va a costar también como 2 won, ¿no? Así que ponle que me hagan falta 5 won. ¿Cuánto tengo que metinear yo y betear? Suponiendo que me salgan auras de espada, las piedras de 350k. ¿Cuánto tengo yo que hacer, que metinear o que betear para que se hagan una idea de cuánto tengo que hacer para conseguir estos 5 won? Y ahorita les digo, no es fácil, ¿no? O sea, no es algo que vaya a hacer yo de la noche a la mañana. Viene una beta de plata. Esta sí me interesa porque aquí tengo la beta a medias, ¿no? Así que bueno, vamos a aventarnos esta y ahorita procediendo. Bueno, están durando bien poquito estas que estoy agarrando, ¿eh? Por eso es que agarro tan poquito. Bueno, aquí llevo 117. Y acá llevo, bueno, aquí nada más junté 12, nomás me dio una sola vez. El desgraciado. 129, bueno, al menos juntamos 100. Hay un pequeño bug con estos chavalones, que es el siguiente. Cuando estos atacan, como que pegan en área, porque cada rato me cancelaban a mí allá la veteada. ¿Por qué? No tengo idea, pero hay un bug con estos juramento blanco. Que mira, de hecho se los voy a mostrar aquí, Vamos a ver si me sale. Porque está muy raro esto, está muy raro. Había un chamán leviando ahí y me estaban pegando a mí cada rato. Mira, si te fijas, le están pegando a la chamana allá, pero me están pegando a mí. Esto hace que, mira, se me cancela lo del caminar. ¿Ves? Se me cancela lo del caminar. Y se me cancela, mira, ¿ves? Y se me cancela lo de la minada, Esto es un bug, Y esto no sé desde cuándo esté, pero no me había tocado a mí esto, Y me cancela, si estoy vetando yo aquí y hay alguien lidiando ahí, por ejemplo, ahí en el juramento, y le están pegando, me están cancele. Por eso es que saqué muchísimo menos mineral ahí. Nomás saqué como 2 veces mineral porque no me dejaban los malditos desgraciados del juramento blanco. ¡A perro! Encontré otro de plata. ¡A perro! A picotearle la empanada, loco. ¡No, hombre! Apenas le di una picoteada. Apenas le di una picoteada y desapareció la maldita desgraciada. Pero bueno, vamos a cambiar de channel porque ya nomás voy a buscar betas porque pues todo el mundo anda rompiendo lo de los supermetines y no hay ni un solo metón. Así que vamos a buscar pura betita siniestra, ¿no? Y pues va a estar resumidito esto, muy resumidito hasta que tengamos la fuente de ingresos. Ya después de ahí, pues ahora sí lo que sigue. Aquí encontramos beta de diamante y fuga. Yo creo que esto sí que lo voy a resumir, O sea, bueno, lo voy a omitir más bien el tema de andar minando y andar generando yang, porque si yo me estoy aburriendo. Ahora imagínense ustedes tragarse todo como veto, metineo, fragmenteo y todo eso. Entonces yo creo que esto lo vamos le voy a omitir aquí todos los días en los que esté minando. Probablemente lo que sí haga sea que sea un resumen del resumen, ¿no? De decir, ¿sabes qué? El primer día conseguir todos estos refinados, hacemos la suma y vamos tanto de yang. Segundo día, metineando, haciendo piedras y todo el rollo, juntamos tanto de yang. Tercer día, porque si no, vamos a hacer un video de pura minería, de puro metineo, de puro, mira, hacerlo otra vez el chavo aquel. Y bueno, va a estar algo aburrido, ¿no? Así que voy a omitir todas las betas que me encuentre y al final ya les muestro todos los minerales que saqué y hacemos una suma y bueno, ¿no?